¿Por qué hay sociedades donde alguien puede sacar un artículo y dejar un billete sobre el aparato y después de un día nadie saca ningún billete? ¿Por qué hay sociedades donde alguien puede dejar una bicicleta afuera y nadie se la lleva? Esta es la provocación de hoy día. ¿Por qué en otras sociedades somos tan amigos de lo ajeno? ¿Por qué nuestra mente está en interés por quitarle o poseer algo que no nos pertenece? Estos son los psicólogos. Estamos haciendo los psicolocos con don Sergio Chilin, más loco que nunca. Siempre. Y no menos, ¿ah? No menos loquillo, don Mauricio Valenzuela Valderrama en este podcast, Los Psicolocos, y hoy día hablando de los amigos de lo ajeno. Oye, esto a partir de una provocación que yo decía al principio del programa, es que llega una amiga desde Corea del Sur, fue un viaje, ¿no es cierto?, de trabajo, ella es dermatóloga, y me decía que lo que más le llamaba la atención es que era una sociedad cruzada por la honestidad. Y en un ejemplo gráfico me decía, tú podías ver cómo, ¿no es cierto?, sacabas un producto, dejabas los billetes ahí todo el día y nadie sacaba ni uno, no se le ocurría sacar un billete. O dejar una bicicleta afuera con un computador en el canastito. Ir a comprar al minimarket, salir del minimarket, recoger su bicicleta con el computador en el canastito. Entonces yo creo que este es un tema muy interesante, ¿no es cierto? Quizás nos va a llevar a hablar de Max Weber, quizás nos va a hablar de la ética protestante, quizás nos va a hablar de las tradiciones milenarias, quizás como ustedes son locos, quizás a dónde vamos a llegar. Pero es bien interesante a partir de lo que hoy día nos pasa, ¿no? Nos pasa de que un joven, un niño, hoy día vaya al cine, deje su teléfono 5 minutos en un asiento y no aparezca nunca más, ¿no es cierto? ¿Por qué algo que no es nuestro, la gente es buena para dejárselo? ¿Por qué no tenemos esta cultura de quizás devolver las cosas o de que no nos interesen las cosas que no nos pertenecen, Sergio? Bueno, un poco partiste súper bien con la idea de que, bueno, ahí no vamos a entrar en grandes detalles por ahora, pero de alguna manera nosotros tenemos un sistema operativo de base que influye en nuestra toma de decisiones. Y parece ser de que este señor llamado Weber, este alemán, planteó ciertas ideas que después las podemos profundizar, pero que había una ética del trabajo y que eso diferenció ciertas culturas. Por ejemplo, las culturas más relacionadas con el centro de Europa versus países como España y Portugal, que eran, bueno, nosotros fuimos colonias de ellos en Latinoamérica, y que hubo el pensamiento de la ética de trabajo que ellos tenían, que está relacionado con la religión, respectiva protestantes versus católicos, influyó mucho en cómo las personas se desarrollaron y cómo las potencias se desarrollaron. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque de cierta manera tenemos que entender que los seres humanos no son buenos o malos, me carga esa palabra, pero no son disposicionales, en general son situacionales. Es decir, la oportunidad hace el ladrón. El contexto hace que una persona se porte mejor o peor. No solo las leyes, el contexto que hay ahí. En el fondo somos monoimitadores. Entonces, tal como en ciertas situaciones todo un país puede irse, entre comillas, en una locura colectiva y, no sé, atacar a una minoría, cosa que ha pasado en la historia varias veces en distintas partes del mundo, también un país puede ser, entre comillas, más riguroso y más honesto, porque todos los individuos valoran la honestidad como un fenómeno espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente nosotros estamos en un ambiente en Latinoamérica y particularmente en Chile que se parece a la teoría de las ventanas rotas. ¿La han escuchado? La teoría de las ventanas rotas es una teoría muy utilizada en psicología y en criminología y bla, 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 una teoría del año 60, que era de un auto. Si tú tienes un auto y está en un barrio donde está todo bonito y ordenado y el auto está intacto, nadie lo roba. Pero si tú vas y quiebras la ventana de ese auto, es muy probable que en las siguientes horas empiecen a desmantelarlo un poco y ya después de unos días quede completamente desmantelado. Entonces, esta teoría planteó lo siguiente.
hay entornos urbanos que aumentan la probabilidad de que la gente tenga conductas criminales. Era para diferenciar ciertos guetos, ciertos sectores dentro de Estados Unidos particularmente. Entonces, ¿qué me pasa a mí con Chile? A mí me pasa con Chile que en este minuto estamos en una especie de desorden social. Desde las cúpulas hacia abajo, no es, mira, como que la honestidad no es un valor y el robo es visto en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual que en las ventanas rotas, es más fácil que en este momento la gente tienda a robar. Estamos como en este estado de anomia social, en este estado de desorden. Entonces, lo que te dijo tu amiga en Corea, esta doctora, tiene sentido porque nosotros somos monoimitadores. Si nosotros llevamos un grupo de chilenos a Corea, probablemente al principio van a seguir con la cultura nuestra, pues, y con los hábitos que estamos teniendo. Pero al poco andar o se adaptan o son eliminadas estas células. Mira, es tanto así que hasta en el cuerpo se da. Hubo un estudio hace años atrás que tú agarrabas un grupo de células cancerígenas y las ponías en un entorno sano y estas células dejaban de mostrar estas características clásicas de las células neoplásicas, de las células cancerígenas. Parece ser de que hasta las células se adaptan a su entorno y los individuos también se adaptan al entorno. Y si no se adaptan, el sistema inmune o la ley o lo que sea va, lo agarra y se los come, lo elimina. Súper simple. Entonces, lamentablemente, estamos en un país donde estamos en una ventana rota. Todo el día estamos viendo crimen, robo político, ladrón, bla, bla, bla. No un juicio de valor, es lo que se dice. Entonces, bueno, dime, ¿por qué una persona debería tender a la honestidad en un país donde la palabra no tiene ningún valor? Donde decir la verdad te pasa a ser, como lamentablemente, como en un programa hermano que tenemos acá, te pasa a ser weón. En Chile, el que falta a la verdad es felicitado. El que dice la verdad es castigado. ¿Cuántas personas en los medios de comunicación pueden decir la verdad y ser felicitados? Con esto cierro. No olvides de que un ministro en Japón, cuando hubo los temas de las nucleares, él mismo dijo de que había fallado y se hace poco menos el seppuku, aunque no se suicida en este caso, hace el harakiri social diciendo de que él se hace responsable de todo. Tiene una cultura donde sus líderes tratan, a pesar que hay mucha corrupción también, ojo, Japón es un país con una alta tasa de corrupción, particularmente en las industrias eléctricas, pero igual tratan de dar la idea de que el honor y la responsabilidad y la honestidad es un valor. En cambio, acá en Sudamérica y en Chile, esto está dejando de ser válido. Mauricio. Es un buen tema. Yo creo que tiene muchas miradas, distintas miradas. Voy a partir con una frase de Sócrates que me gusta mucho a mí, cuando él dice, voy a traducir, digamos, para llevarlo al contexto. No roba quien sabiendo que nunca lo van a descubrir que robó, no roba. Esa es una persona honesta. Mi frase me encanta. Una de mis frases preferidas. No sé si es con robo, pero se lleva... No, la palabra no es roba. Sí. Él dice, es justo. Es justo. Es que una frase... Sí, es que yo la acomodé, por eso te dije... Muy bien. Pero te decía que el sentido de esa frase es maravilloso. Segunda reflexión. No, esto no es la reflexión, esto es una conversación. Hace 5 años atrás, con un prefecto de investigación, 5 o 6 años atrás, con un prefecto de investigaciones de alto rango, tuvimos una muy buena conversación, y él me dijo, Mauricio, Chile es un país de ladrones, y somos internacionalmente famosos por ser un país de ladrones. Preocupémonos cuando sea un país de asesinos. Y eso no se me va a olvidar nunca, porque hoy día Chile ya dejó de ser un país de ladrones, y lo que está más grave es que pasó a ser un país de asesinos. Tercera reflexión. Ahora viene la reflexión más profunda. Cuando yo viví en la selva del Amazonas, siempre lo digo porque aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí, entre otras tantas cosas que aprendí, es que el ser humano, esto que llamamos ser humano, somos ladrones por naturaleza. Se me caen los pensadores, se me cae Weber, se me caen muchos. Cuando yo veo que ellos, piensa tú de esta manera, tribus, 20 por aquí, 20 por allá, eran enemigos.
O sea, la violencia del ser humano parece que viene en los genes, parece que viene incorporado dentro de... Entiendo que es más sobrevivencia, ¿no? No Claro. sobrevivencia, no, porque estaba hablando de pueblos muy originarios, muy primitivos. Primitivos. Muy primitivos, pero muy primitivos. Yo fui la cuarta persona que entró a esta tribu. Claro, muy primitivos. Pero ellos estaban en guerra permanente, en batalla permanente con otras tribus. Claro, lógico. De jíbaros. ¿Y qué se robaban? Las mujeres. Hacían verdaderas guerras para robarse las mujeres. No tenían problema de robarse comida y todo, porque todo eso era abundancia. Pero se robaban las mujeres. Entonces, eso me hace pensar a mí que el tema del robo es un tema no solamente ancestral, sino que casi originario. ¿Pero eso tenía que ver con descendencia? Pero yo no creo que... Con preservar la especie, con preservar la... Yo no creo que racionalizaran tanto. Ya. No, estoy preguntando. No, yo no como creo. Yo no tuve el gusto. Como usted estuvo ahí, digamos... Entonces, era interesante. Última reflexión, por ahora. ¿Cuándo tú robas? Cuando lo que tomas no te pertenece y lo haces tuyo. Una cosa muy simple, ¿no es cierto? Entonces, mi tesis es, dicho ya que se robaban las mujeres, cuando salían a cazar un mono, que salían a cazar, lo que cazaban no lo robaban a nadie, porque no les pertenecía a nadie. Pertenecía a la naturaleza. ¿Cuándo empieza el robo institucionalizado como robo? Cuando existe la propiedad privada. ¿Por qué? Si yo soy campesino, las primeras propiedades privadas fueron las granjas agrícolas. Esto es interesante saberlo. Muy interesante. El punto que tú das es muy interesante. Están algunos libros muy... Entonces, lo escrito en mi último libro también lo expongo. Entonces digo yo, la famosa tesis mía es que la filosofía del campesino sabio. El campesino sabio lo que hace es empezar a sembrar, cultivar, que tiene que ver con la educación, cultivar y después cosechar. ¿Qué es lo que hace el ladrón? Parte por lo último, cosecha. Entonces va y te roba el auto, te roba el celular, te quita. Pero ¿cómo tú te ganaste a la gente que trabajamos para tener ese celular, para tener ese auto, para tener lo que sea? Y viene otra persona y te lo quita. Es como si entrara a tu casa y te roba las paltas. Que se roban las paltas, porque el tema de los robos es infinito. O sea, hay robos de todo tipo. El Estado también roba. Pero esto está cruzado un poquito, perdón la provocación, esto está cruzado un poquito por también la idea de éxito, por la idea de tener más para hacer más, porque no te roba un gomero. Una persona no va a una casa y dice, oye, pero mira, por favor, mira estas flores, estas lilas, me las llevo. ¿No? El tipo va por el computador, por el celular, por lo que puede reducir, por lo que puede generar dinero o estatus, si es que lo utiliza, digamos. Entonces, ¿no crees que hay también como que hay un cruce trayendo esto más a lo que vivimos actualmente, digamos? Sí y no. Ya. Porque no solamente el tema del robo tiene que ver con los objetos, que puede ser el gomero, lo que tú estás diciendo, claro, eso no. No solamente estamos hablando de objetos, no solamente estamos hablando de celulares. Hay otro tipo de robos también. Cuando se robaban sujetos, por ejemplo, en la época de la esclavitud, se robaban y se los llevaban. Te estoy hablando de sujetos. Pero también tú cuando estás mintiendo, estás traicionando y tú sabes que estás mintiendo para hacer que el otro pierda o te preste una plata y también estás robando de alguna manera valores. O sea, el tema del robo es quitar no solamente cosas materiales. También hay un tipo de robo que, comillas, es espiritual o no material, por decirlo de alguna manera. Claro, pero el intelectual también raya un poquito en ser robar ideas, ser por ejemplo. Quien no eres. Sí. Ser un poquito ser quien no eres o demostrar algo que no es tuyo, ¿no es cierto? También tiene que... Sí, insisto, pero mira, no puedo hacer una comparación, por supuesto, podemos hacer comparaciones de lo que ha vivido cada uno, pero vayan a algo más sencillo, a programas de televisión. Si ustedes ven un programa de televisión norteamericano, y no estoy alabando esa cultura, porque tiene, como todo, un montón de defectos. Por supuesto, hay una asociación entre la mentira y el robo.
Entonces, no veamos si somos nosotros los sudamericanos o los chilenos mejores mentirosos. Veamos cómo se comporta la cultura frente a la honestidad y la deshonestidad. Si tú ves un programa norteamericano, en general tienden a tener un humor más pueril, si se quiere. Es un humor menos evolucionado que el nuestro, tiene mucho menos doble sentido y tienden a ser muy literales respecto a lo que se está diciendo. Si yo te estoy diciendo que eres simpático, es porque estoy diciendo que eres simpático. Utilizo mucho menos la sátira, la ironía. Los ingleses es otro punto, pero pensemos en norteamericanos, particularmente estadounidenses. Entonces, si tú ves un programa norteamericano, en general, por ejemplo, no quiero variarlo, pero por ejemplo el precio de la historia. Y le dicen al que es más rellenito del grupo, ¿sabes qué? Tú realmente diste asco en esto y debes hacer esto y esto. El tipo no se lo toma como una ofensa, se lo toma como ¿cómo puedo trabajar para ser mejor? En cambio, cuando aquí te comunicas en Chile y tú le dices a una persona esto, lo toma como una ofensa personal. Entonces, aquí, insisto, la honestidad no paga. Dime cuántas personas que dicen la verdad de frente o dicen lo que piensan de frente pueden llegar a tener una aprobación social en Chile. ¿Cuántos? En general nosotros premiamos como cultura a la persona que dice la media verdad, a la persona que endulza. Porque cuando esa persona va de frente y le explica, mira, ¿sabes qué? Yo encuentro que fuiste un pelotudo en esto y en esto y en esto, pero te lo digo porque quiero realmente, no lo estoy utilizando como una herramienta de ofensa, estoy utilizándolo como una herramienta para ayudarte a crecer, y el otro entiende que ese, comillas, crítica es una crítica constructiva. Entonces nosotros en Chile no estamos acostumbrados a la crítica constructiva. ¿Por qué lo veo de ese lado? Porque ¿no entran un poquito las habilidades blandas para saber con quién también estás conversando o qué? Porque, sí. Claro, porque yo entiendo lo que tú dices y eres estadounidense un poquito así, ¿no? Que sobre todo en el mundo laboral, digamos. ¿No es cierto? Donde no estás muy preocupado cómo te sientes tú, en qué situación estás, ¿no? Sobre todo en el mundo laboral. Pero ahí donde también empiezan a tallar un poquito cómo tú comunicas, cómo tú dices, sin decir mentiras, digamos, sin decir medias verdades. Está bien, pero no sé si has tenido alguna vez contrapartes norteamericanas. Me tocó trabajar con norteamericanos un tiempo. Y cuando tú les dices algo, ellos no están pensando en que viene una pillería. Si yo le digo, mira, yo puedo hacer el trabajo el martes. O una mala intención tuya. El tipo eso es verdad. parte desde que tú vas a hacer lo que dijiste. Sí, parte claro. de una base de la honestidad. En cambio acá, si yo le digo que lo voy a traer el martes, digo, ¿me lo va a traer realmente el martes? O si me pidió adelanto, ¿me va a robar? ¿O va a ser el jueves? ¿Me entiendes? Entonces, todos partimos de esa base de la deshonestidad. Que el otro me está diciendo la mitad de la verdad porque me está diciéndome lo que realmente yo quiero escuchar, pero va a ser otra cosa. Claro. Entonces vamos muy entorpecidos como sociedad. Si fuéramos un cuerpo, vamos lento. Me acuerdo una vez yo estaba haciendo una asesoría externa para una empresa gigante y se estaba instaurando en Chile, en esa empresa, una política interna de comunicaciones interna. Mira lo que te voy a contar. Esto hace muchos años, pero es genial. Donde el atributo era la cadena de compromisos. Pero esta vez, porque estaba partiendo los medios, te hablo muchos años atrás. Entonces, me da risa. El tema era que el cierre de esta comunicación interna es, entonces, el jueves a las 12:30 te envío el correo con la tarea señalada. 12:30. Y todos los correos tenían que añadir desde ese momento en adelante compromisos, pero con horario, con fecha establecida. Estoy hablando de una mega empresa, muy grande de este país. Quedó, disculpa la palabra, la cagada. Sí. Quedó, porque esto era una cadena, porque yo, cuando me enviabas tú, me decía a las 12:30 está en tu correo el estudio tanto, yo decía, Mauricio, a las 13 horas te hago llegar el estudio tanto. Entonces, si tú no me cumplías a mí, yo no te cumplía a ti. Y se generó, porque hasta antes era te lo envío, mándamelo cuando... ¿Cachai? ¿No? Acá se estableció compromiso y esto fue una revolución interna. Claro. Entonces, el valor de la palabra, lo que tú estás diciendo, me hace demasiado sentido. Demasiado sentido, y lo que ocasiona en el ambiente laboral, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Mira, de hecho, vamos a algo más simple. Insisto, no me gusta la autorreferencia, pero a mí me gusta comprar cosas afuera, porque necesito hacer para mi pega. De los norteamericanos con los que he tenido compras, nunca
he tenido una persona que haya recibido mi dinero y se haya quedado con ello. Nunca. Una vez hice un trato con un mexicano, con todo respeto a la cultura, me encanta México, no funcionó. Y así con todos los sudamericanos. Entonces, no podemos avanzar como país si nosotros siempre estamos pensando en cómo podemos quitarle al otro. Eso es un fundamento. Entonces, mira, inclusive cuando una persona va a atenderse con un colega, con nosotros, o con una cuestión médica, siempre piensa, chuta, me están esquilmando. Todo el tiempo la gente, o si vas con una persona que haga algún trabajo en la casa, tú siempre estás pensando, el otro me está pegando un sobreprecio, o en el restaurante me están pegando el palo. Entonces, bueno, ese es un gran tema para otro capítulo, que es la confianza. Es que esta mentira está asociada a la falta de confianza. Veo una asociación directa en estos dos fenómenos. Entonces la consecuencia es que digo, mejor robo, pues, mejor saco provecho. Porque veo que en general el sistema se comporta así. Pero es curioso hablar con norteamericanos y con gente de Europa que generalmente son como, entre comillas, disculpen, son medios pavos desde el punto de vista de uno porque son muy literales. Claro. No solamente son puntuales, encuentro algo fantástico que yo claramente no tengo y tengo que desarrollar, sino de que en general son muy literales. Entonces es muy fácil que un latinoamericano pueda jugar con esa honestidad. Pero lamentablemente nosotros nos engañamos a nosotros mismos, porque si todos funcionamos de esta forma no avanzamos. Mira, voy a contar una pequeña anécdota, puede ser autorreferente, pero es una anécdota que representa un poco lo que pasa en nuestra cultura. Voy a una panadería, pago con un billete de 5.000 pesos, 1.500 pesos, te estoy inventando, valores aproximados. La cajera, había harta gente esperando, estaba esperando que saliera el pan caliente, 5, 6, 7 personas en la cola, y me da vuelto de 10.000 y yo le pago con 5.000 y yo me doy cuenta de eso. Entonces le digo, señorita, usted me dio el vuelto mal. Yo empecé a jugar también así con la ironía para provocarla. Señorita, usted me dio el vuelto mal. Y ella viene y se indigna. Señor, cuente bien la plata. Señorita, me dio el vuelto mal. Estamos acostumbrados a que la gente, usted sabe, señor, que si yo le doy plata, yo tengo que pagarle a mi bolsillo. Y me empieza poco menos que insultar. Entonces yo me aprovecho de toda esta situación, hablo en voz alta, que no me cuesta mucho, y ya están todos preocupados de que este señor estaba tratando de engañar a la cajera. Le digo, señorita, yo le pagué con 5.000 pesos, y bien fuerte, para que escuchara toda la panadería. Y usted me acaba de dar un vuelto de 10.000 pesos. Aquí están. Me dio 5.000 pesos de más. De esto pasaron 2, 3 minutos. Mira, la niña, chúpame tierra, ¿cómo se dice? Húndeme tierra, era poco. Y toda la gente quedó asombrada. Pero yo hice el juego. ¿Por qué? Porque que te roben es, comillas, normal. Que engañar a la cajera, que engañar, que tenía que ver con la materia que estabas hablando tú. Engañar. Pero cuando tú haces el juego al revés, y entonces la gente se sorprende, porque no te quedaste tú con el vuelto. Exacto. Entonces lo pasamos a naturalizar. ¿Y cuál es la palabra aquí? Este es vivo. No es que nosotros somos los giles, los que trabajamos, los que pagamos impuestos, somos los giles, los delincuentes, que no tredipan hoy día, no escatiman en mayores, en empatía cero, en nada cero. Con tal de robarse un celular, ha habido gente que... O sea, lo peor que te pueden robar en la vida es la vida. Entonces... ¿De dónde vendrá eso de sacar esta ventaja, esta pillería de que haya una mitad en la sociedad, ¿no es cierto?, del que es más pillín, del que saca la ventaja? ¿De dónde vendrá esto? ¿Por qué? ¿En qué minuto, no es cierto, se torció esta mano? Si hay un porcentaje de gente que nos está escuchando en este momento, yo te puedo anticipar que hay un porcentaje, y no menor, que le echa la culpa a los españoles. Sí, puede ser. Hay algo ahí. Porque los que mandaron acá, vinieron a saquear, aquí no vinieron a conquistar, aquí vinieron a robar. Y los que mandaron a robar sacaron todo lo de las cárceles, todo eso, y eso queda incrustado. Entonces, con esto engancho en el tema. Si tú me preguntas a mí, como estamos conversando,
¿Dónde está la diferencia de estos países que me contabas? ¿Era Japón? Corea en este caso. Corea, que es más evolucionado, comillas, éticamente. Tengo un hijo que es sueco, que trabaja, lo he contado con orgullo, papá, un babero, ministro de la Corte, así que trabaja en justicia, tema que hemos conversado. Y él un día me dio una respuesta. Me dijo, ¿sabes, viejo? Me dice, ¿sabes, viejo? Ustedes han construido una sociedad donde el motor del desarrollo es la economía. Nosotros hemos construido una sociedad donde el motor del desarrollo es la justicia. Y eso hace una diferencia gigantesca. Por lo tanto, para nosotros el valor central de cómo se desarrollan los países, la convivencia y todo, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la justicia. Por lo tanto, la justicia es impensable que sea corrompida. ¿Qué te pasa a ti? Le dije yo, si un día un policía, siendo ministro, ¿qué te pasa a ti si un policía te para y tú le dices, le muestras tu tiflo o lo que sea, y tú le dices, yo soy ministro, me puede costar el puesto? El policía me puede denunciar y a mí me puede costar el puesto. Está absolutamente prohibido decir quién tú eres. Cáchate la diferencia, detalles. Te he contado otros detalles para que tú veas lo que es la ética y lo que tiene que ver con el rol, lo que tiene que ver es la manera como convivimos, sí, claro. Es la manera como nos relacionamos. Claro, me gusta mucho llevar ese concepto de cómo convivimos. Exacto. Catito, la Volvo, me llega a conocer la Volvo, las grandes oficinas. Llegamos temprano, viene y se estaciona al fondo y estaba todo desocupado. Yo miraba esta cosa. ¿A dónde se estaciona el chileno medio? ¿Dónde se estaciona? Al frente de la puerta. Al frente de la puerta, no. Po. O sea, y el que llega último, que llegó atrasado, no sé, por un huevón que se estaciona al final. Po. Él viene y se estaciona al final. Entonces le digo, ¿por qué te estacionaste al final? Tenemos que llenar todo esto, era grande. Porque el que llega atrasado, tenemos que tener el lugar más cerca para que se atrase menos, para perjudicarlo menos, porque por algo viene atrasado. Te das cuenta que es un problema de cultura, es un problema de mentalidad. Y esa suma de detalles aparentemente tan insignificante como lo que estoy contando. Desde andar caminando y encontrarse con un pañuelo y el pañuelo colgando. Entonces, ¿por qué nadie se lo lleva? No, porque alguien que se lo perdió pasará de vuelta a buscarlo. Claro. O sea, es que no se les pasa por la mente. No se les pasa por la mente el robo. Es muy interesante que no se te pase por la mente, ya que somos psicólogos, ya que están los psicólogos. Sergio, no se te pasa por la mente, ¿no? Que lo he escuchado demasiado y es bonito porque me decía David, no se le pasa por la mente sacar el billete. Me dice tu amigo, no se le pasaría por la mente llevarse la bicicleta. Ahora dice Mauricio, no se pasaría por la mente sacar el pañuelo. O sea, ¿cómo esto no se le pasaría por la mente? Una cuestión que ya está incorporado, ¿no? Sí, pero ahora tiene que ver también porque hay menos niveles de anomia allá. Recordemos que en el fondo, ¿qué es la anomia? Es un concepto de un señor llamado Durkheim, mucho rato atrás, donde las instituciones funcionan. Entonces, las instituciones, como funcionan, las personas se encaminan hacia cumplir sus expectativas en relación con lo que la sociedad es y sus instituciones. ¿Y qué es la anomia? Es la pérdida de normas. Y las conductas anómicas son el robo, el suicidio, las adicciones, el desorden en general, el caos. No soy sociólogo, así que el sociólogo que me vea no se enoje o socióloga, pero a grandes rasgos la cuestión es así. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero puntualizar acá? Que la sociedad sueca tiene espacio para la mayoría de las personas. La sociedad francesa también. Me toca atender a algunas personas afuera online. Y, por ejemplo, hay una joven, y ahora está en una empresa de aviones re importante, y claro, ellos están en decadencia. Ojo, Europa está en decadencia, está en problemas, las cosas no son miel sobre hojuelas. Pero todavía las instituciones pueden otorgarle a la gente un espacio. Aquí no. Piensa, no hay salud, no hay educación, no todos tienen acceso al trabajo. No todos tienen acceso a poder vivir decentemente con lo que este país les puede dar. Entonces, Corea del Sur, Estados Unidos no tanto, pero en cierta forma, Canadá, Suecia, son otro nivel de países. Entonces, las personas se encaminan porque las instituciones funcionan. No quiero con eso sacarle la culpa a la gente. La gente tiene una responsabilidad porque nosotros armamos este asunto. Pero también tiene que ver con eso.
Si tú te vas a otros países del tercer mundo, como África, también vas a ver de que existen los mismos o más niveles de anomia. Y la gente se salta más las normas que acá. Y si te vas a Haití también. Entonces, ¿qué tienen en común? Que son estados fallidos. Y nosotros vamos camino hacia un estado fallido. Nunca hemos sido algo muy desarrollado desde la época de los españoles. En algunos momentos hemos tenido un poquito más de desarrollo. Importante cómo nos organizamos. Y ahora nosotros vamos así. Entonces, claro, ahora hablamos de, por ejemplo, partió esto con el tema de una guagua robada, que algo fue como un tema relevante de nuestra conversión interna. Pero nosotros estamos viendo cómo nuestra sociedad se está deteriorando aún más, porque en parte nadie confía en que haciendo las cosas de la manera institucionalizada y correcta, según el manual, tú vas a llegar a algún lado. Entonces es mucho más fácil saltarse la fila, saltarse el impuesto, saltarse el protocolo, porque finalmente, ¿a quiénes les puede la institución otorgar el beneficio? ¿Me sigues? Entonces, lamentablemente, también vive en este momento una sociedad súper hermosa donde prácticamente el sistema de salud pagado fracasa, el sistema de pensiones pagado fracasa. Entonces, lo están viendo por un lado por todo el tema del crimen en los medios de comunicación. Pero también vean que en los últimos años toda la sociedad está empezando a descomponerse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, el estado final es lo que nos planteaba, el peor, el más fallido, lo que nos planteaba este señor en Leviatán en Hobbes, que nos agarremos todos con unas pistolas, como ya está empezando a pasar, y le disparemos a los otros por ganar nuestro beneficio. Acuérdate que se instituye en Leviatán este superestado donde nosotros le entregamos la fuerza para que distribuya la autoridad, el definir los conflictos. Y ahora estamos entrando justo a lo opuesto. ¿Cuánta gente tienes tú? Yo tengo algunos pacientes el día de hoy que afortunadamente no me han llegado directamente, pero que usan armas, pues. Y que no son de un estrato socioeconómico alto y que ahora tienen acceso. Entonces todo el mundo puede tener acceso ahora a portar armas, siendo que es ilegal en Chile a menos que tú tengas haya sido un uniformado en retiro o varias otras cosas. Pero por eso es tan interesante lo que tú dices de, en el fondo, la organización. Claro. Cómo nos organizamos, cómo nos administramos, y lo cruzo con lo que decía tu hijo, ¿no es cierto? Que el bien central es la justicia y no la economía, porque tú vas generando sociedades más sanas, donde en estas sociedades más sanas no necesitas perturbar tus valores o tu quehacer por cuestiones que deberían estar, ¿no es cierto?, en la mesa, digamos, ¿no? Desde un buen sistema de salud donde alguien se pueda atender bien, como decía Sergio, los ejemplos que ponía, hasta, ¿no es cierto?, una tranquilidad de tener a tus hijos que van a lograr metas, que van a estar en ambientes tranquilos, sanos, educándose. Mira, Julio César, es de tal importancia el tema que estamos conversando, porque todo está muy íntimamente relacionado y yo concuerdo con Sergio en un 99,9%. Preguntémonos nosotros y seamos honestos. ¿Cuánta gente confía en la justicia en este país? De lo que estamos conversando. Casi nadie. Cuando tú vas a un juicio, no voy a un juicio, y te contratas a un buen abogado, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te hace? Te dices lo que tienes que mentir, no lo que tienes que decir. O sea, lo que tienes que decir es negar, es mentir, es buscar pruebas, negar. O sea, hay toda una justicia y hay todo un sistema. Hoy día han salido temas de gendarmería. Bueno, suma y sigue el sistema de justicia. No estoy hablando solamente de jueces, no estoy hablando solamente de abogados, estoy hablando de fiscales, estoy hablando de gendarmería, estoy hablando de cárceles. Estoy hablando del sistema de justicia. Pero este país no es malo, es horrible, porque es injusto. Y la gente tiene esa sensación de injusticia. Cosa que no pasa en países desarrollados, como por ejemplo te estaba hablando de Suecia. Porque son países donde la gente confía en su justicia. Es tremendamente, bueno, voy a redundar, es muy importante una sociedad que se organiza, que crea en su justicia. Ahora, ¿no les llama la atención algo? Perdón. Solamente quiero cerrar. Sí. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque no quiero que se me salga. Que dejarlo afuera. Y lo digo de corazón. Y es verdad lo que estoy diciendo, no es populismo, no es nada. He conocido gente muy pobre económicamente y muy rica moralmente, éticamente.
la he conocido, podría dar nombres de gente con muy pocos recursos económicos y de una nobleza y de una honestidad y de una transparencia incapaces de robarse nada, aun cuando tengan todas las necesidades, aun cuando vivan en condiciones deplorables, son capaces de robarse nada. Entonces, el tema de la cultura, el tema de los valores, el tema de la educación, sí tiene que ver en este tema que estamos conversando. Mira, esto nos va a varias conclusiones, solo para cerrar por lo menos lo que digo. Mira, en estilos de liderazgo se habla que es liderazgo más autoritario y directivo y liderazgo más, ¿cómo se llama? Laissez-faire, como le llamaban si usted quería, que es como liderazgos como que tú te diriges solo porque yo en el fondo soy un líder más bien organizador. Hay países que están más preparados para la autodeterminación, creo yo. Suecia. Y hay países que están menos preparados para la autodeterminación. El Salvador. ¿Por qué digo específicamente? Mira cómo tuvo que resultar las cosas. Tuvo que venir un liderazgo que es más o menos autoritario, que hizo trato, independiente de la figura del presidente, con las maras, para que se fueran a Estados Unidos. Eso está saliendo ahora. ¿Qué es lo que va a pasar si las personas no son capaces de autogestionarse y autodeterminarse dentro de esta organización o empresa que vamos a llamar País Chile? ¿Qué es lo que va a ocurrir inevitablemente en países como este, si las personas no son capaces de autodeterminarse y autorregularse? ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a llegar a El Salvador? Vamos a tener que tener a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y tengo pruebas? Claro, tengo pruebas de historia de Chile, pero tengo otra prueba más cercana. Comparen cómo funcionó Suecia en la pandemia, que no tuvieron encierros, respecto a Chile. Chile fue el segundo país más obediente a estas medidas, después de Israel. ¿Por qué? Porque con el peso encima, el chileno obedece. Con el miedo. Con el miedo. Entonces, desgraciadamente, lentamente, nosotros vamos a una consecuencia inevitable. Y que Latinoamérica ha tenido endémicamente gobiernos totalitarios en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Centroamérica, por lo mismo, porque no hemos evolucionado para autodeterminarnos. Entonces, lamentablemente, eso me produce lástima respecto a lo que estamos hablando. Y solo para cerrar, para llevarlo a un lado un poquito más, quizás que se puede tratar la cleptomanía. ¿Qué pasa cuando la gente está enferma, digamos, ¿no? Cuando hay una enfermedad ahí de por medio, ¿no? Es que curiosamente la psicología americana trata menos el criminal profile del criminal en general, por supuesto lo estudian, y analiza más como un fenómeno psicológico de la cleptomanía, que tiene más que ver con una alteración de cierta estructura y de un problema del control de impulso, y que habla que es egodistónico, en el fondo una persona que tiene para pagar algo que roba porque hay un problema en sus circuitos cerebrales, que es incapaz de frenar el impulso y es capaz de frenar esa adrenalina que le produce el hurto independiente de que no tenga necesidad de hacerlo. Entonces lo es más como un tema médico. No sé si leíste lo de Patricia Rivadeneira. Sí, casi como una adicción, fíjate. Exactamente. En el sentido que la adrenalina, si lo tomáramos como una droga, natural, pero si lo tomáramos como eso, en estas personas cleptómanas que roban, que no lo hacen ni por necesidad económica, ni por nada. Es simplemente por sentir que están al límite entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera. Lo que ella decía la sensación de adrenalina. Eso. Patricia Rivadeneira confesó que robó en lujosa tienda europea. Claro. Y seguramente lo que robó, tengo entendido, un pañuelo. Un pañuelo. Da lo mismo. Ni le servía y ni lo necesitaba ni nada. Lo que ella necesitaba es sentir esa adrenalina de sentirse un poquito ladrona. ¿Ah? O sea, sentir esa sensación de que no me pillan. De que a la inversa de lo que decía Sócrates. O sea, lo voy a hacer porque ella cree que no la van a pillar y la escondía, y cuando salía con una sensación de satisfacción. Lo hice, lo logré. Hay un poquito también de, no iba a decir soberbia, pero prefiero decir, hay un poquito de egocentrismo detrás de esa conducta también. Pero hay gente que como que no lo puede evitar, ¿eh? Un acto compulsivo. Claro, el acto compulsivo, ¿no? Tratamiento con poca expectativa. Mira, buena expectativa. Los trastornos de control de impulso en general son re complicados. Hay que entender de que supuestamente esto es egodistónico. En el caso de esta persona de la nota, no sé si es egodistónico, es decir, no sé si ella está
en desacuerdo con lo que hizo. Ese es el detalle. Los cleptómanos están en desacuerdo clínicamente con lo que pasa. Es un impulso, es como... ¿Por qué es como un Tourette, no es exactamente igual, pero para que la gente pueda comprender, es como que una persona que dijo un garabato dijo, chuta, no lo quise decir, o es como un obsesivo compulsivo que sabe que está malo mover este monito, pero no puede dejar de hacerlo porque se angustia. No hay una justificación detrás, hay una angustia detrás, hay una ansiedad. Entonces, el pronóstico es malo, igual que el pronóstico de la gente con adicción al juego. Los psiquiatras tratan de medicar en general con neurolépticos, con antipsicóticos y con varias otras cosas para tratar de trabajar el sistema dopaminérgico y que no se vaya la impulsividad a las nubes, o con medicamentos activar la serotonina. Pero en general el pronóstico es bien sombrío y los casos que yo he tratado no terminan bien. ¿Para qué voy a mentir? Pues digamos, estamos en este tema del juego de la honestidad. Tienen súper mal pronóstico porque después la persona, en el caso del juego, sigue, inclusive muchas veces saca plata de otras cosas, de las cuentas de los niños, de cuentas familiares. Es un drama tremendo, no es una cosa menor. Sí, una situación compleja y difícil. ¿Cómo manejar estas personalidades que son límites, que necesitan esta adrenalina, más allá del hecho, ¿no? Mira, en general, digamos, una mezcla entre fármaco y terapia. O sea, no conozco otro medio, pero concuerdo con Sergio que desde el punto de vista cuando llegan personas a visitarnos, digo yo, pacientes, llamados pacientes, y con esas características, son de complejo diagnóstico en el sentido de solución del problema. Son personajes muy complicados, sobre todo en el asunto del control de los impulsos, que está muy asociado a esto. Descontrol del impulso. Es como la matriz, digamos, que cubre todo esto que estamos conversando. Y el descontrol de los impulsos, que no es un tema menor en este país, yo te diría que es un tema serio desde el punto de vista dentro de las enfermedades que se habla menos, como de la ansiedad o de la depresión, el descontrol de los impulsos. Lo vemos a diario en las calles, cuando un tipo se baja y te quiebra el parabrisas. Está en la cotidianidad. Está en la cotidianidad, o tú lo topaste y te insulta o te pega, o es capaz de cosas peores. Lógico. Oye, hablaste del sobreendeudamiento. Yo tengo un dato para toda la gente que está sobreendeudada, muy bien, que se llama legalfit.cl. Y la primera asesoría es completamente gratuita en el +569 408 18 271. Ahí está saliendo en pantalla. O visita ahí legalfit.cl, tus problemas legales en forma. Así que si tienes un problema de sobreendeudamiento, acá están los expertos. Legalfit.cl. La primera asesoría es completamente gratuita, está en pantalla. Gracias, tremendo programa. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Mauricio. Nos encontramos la próxima semana. Recuerde, en Spotify, en YouTube, Psicolocos.